Bueno, buenas tardes. Esta tarde vamos a estudiar la lección 9 de Lecciones de Josué acerca de la fe y el título es Herederos de las promesas, cautivos de la esperanza. Y el versículo de memoria está tomado de Zacarías 9:12 que dice, Volveos a la fortaleza. ¿Y qué es la fortaleza de Israel? Jehová. Volveos a Jehová, oh prisioneros de esperanza. ¿Quiénes son prisioneros de esperanza? Los que temen a Jehová y esperan en Jehová. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, dice Jehová. Ahora, ¿quiénes son herederos de las promesas de Jehová y cautivos de la esperanza en Jehová? Son los que temen a Jehová y piensan en su nombre, como dice la profecía de Malaquías 4. Malaquías 3, perdón, 16 en adelante. Ellos serán el especial tesoro de Jehová en el tiempo de angustia, el día en el que Jehová actuará, como leemos en Malaquías 3, 16 al 18. Entonces los que temían a Jehová, Elías significa el que teme a Jehová, y acá está diciendo los que hacen la obra de Elías, los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero. Como Elías habló en el tiempo en el que Jezabel y Acab estaban haciendo que el pueblo de Israel adorara a Baal. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que su Dios es Jehová y para los que piensan en su nombre, en su carácter, porque tienen que llegar a tener su nombre escrito en la frente. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, el día de que el comienza el tiempo de angustia, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Lo que antes no veía el ángel de la Odisea, lo vería. Esa es la promesa de Jehová. Y dejaría de ser ciego, y si se vuelve a Jehová, dejaría de ser miserable, pobre, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y llegaría a tener el nombre de Jehová escrito en la frente. Esta semana nuestra lección pone delante de nosotros conceptos teológicos falsos, vamos a ver, que no provienen del verdadero evangelio, el evangelio eterno, el evangelio del reino de Jehová, el evangelio primitivo, que es parte de la verdad echada por tierra, sino provienen del falso evangelio y la falsa profecía que se predica en nuestra iglesia, como Dios le mostró en el Juan que estaría ocurriendo. Y vemos este párrafo de la lección del sábado 22 de noviembre de 2025, de hoy, la lección para hoy. Y dice, esta semana examinaremos algunos conceptos teológicos relacionados con la tierra prometida y sus implicaciones espirituales para quienes reclaman las promesas contenidas en Jesús. Y vamos a ver que estos conceptos teológicos no son correctos, son erróneos. Y como nuestra misión es predicar el verdadero evangelio, vamos a mostrar la diferencia entre los conceptos que aparecen en nuestra lección y los conceptos del verdadero evangelio. El Evangelio del Reino de Dios, que, como Dios le mostró en el Juan, es el Evangelio que ilumina el camino a la ciudad de Dios, la ciudad que se encuentra en el reino y el templo de Jehová, en la cima del monte de Sión, símbolo del reino de Jehová. Porque la profecía, los montes son reinos y el monte de Sión es un símbolo del reino de Jehová. Como dijo Jesús, Mateo 24:14, y será predicado este Evangelio del reino, el Evangelio del reino de Jehová en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Por qué tiene que ser predicado el Evangelio del reino de Jehová? Para que todo el mundo tenga posibilidad de ser hecho parte del reino de Jehová, de entrar por la puerta estrecha al templo de Jehová y ser transformado por Jehová a imagen de Jesús. Como dice Isaías 52, 6 al 9. Por tanto, dice Jehová, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablé aquí estaré presente. ¿Quién estaría presente al reino de Jehová? Jehová mismo. ¿Y por qué habría un pueblo que conocería a su Dios? Porque conocería a Jehová. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, Jehová reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. ¿Por qué? Porque Jehová ya llevó a Sión a todos los miembros de la iglesia primitiva, los que tenían la fe de la iglesia primitiva, a su reino,
y empezó a transformarlos en imagen de Jesús hasta que los lugares asolados fueron echados por tierra. Pero cuando son reedificados, Jehová vuelve a traer a Sión, y por eso los lugares asolados son reedificados. Cantad alabanza, alegraos juntamente, soledad de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. ¿Mm? Y esa es la promesa, porque el Redentor es Jehová, el verdadero Jesús es Jehová, porque Dios, Jehová, se manifestó en carne, se hizo hombre para redimirnos. Y como dice Apocalipsis 14, 6 al 7, vi volar por el medio del cielo a otro ángel, que ya no es el ángel de la Odisea, que tenía el Evangelio eterno, que es el Evangelio del Reino de Dios, porque había recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra, para predicarlo a los moradores de la tierra en primer lugar, no a los del mar, no a Babilonia, sino al pueblo de la iglesia remanente, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios, ¿a quién? A Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, porque llegó el tiempo del juicio de la última generación. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, como dice Éxodo 20:11. ¿A quién? A Jehová, porque en 6 días hizo Jehová. Él hizo, una persona singular, los cielos y la tierra. Ese es el mensaje del primer ángel, que tiene el Evangelio eterno. Y ese Evangelio está relacionado, como Dios lo mostró en Joel, con el camino que hay en el santuario, en el templo de Dios. Porque Dios le mostró en su segunda visión que la puerta está abierta. Porque el santuario tenía dos partes, el tabernáculo, que es un símbolo del Edén, de Canaán, del reino de Dios, donde está el trono de Dios y el Cordero, y afuera es un símbolo del lugar donde Dios tuvo que sacar a Adán y Eva, ¿eh? Porque lo echó del Edén, los tuvo que sacar del Edén, como Satanás sacó del Edén del cielo, y quedaron afuera, en el lugar que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y ahí estaban los esclavos del pecado. Y Jesús tuvo que morir tomando nuestro lugar en el antitipo del altar del sacrificio. Por eso la profecía del altar está cumplida. Porque en ese lugar Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su cordero. Y Él murió tomando nuestro lugar para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. Redimirnos de la esclavitud en el atrio, para que pudiéramos entrar a la casa de Dios. Y a partir de ese momento, ese camino se abrió y después del altar está la fuente, donde alguien tiene que ser lavado, tiene que nacer del agua y del Espíritu, para poder entrar al reino de Dios por la puerta abierta y empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, a la Nueva Jerusalén, simbolizada por la mesa de los panes de la proposición de Dios a su pueblo. Y cuando alguien entra por la puerta abierta, el que viene a morar en él es Jehová y pone su trono en él. Y él es hecho parte del templo del nuevo pacto. Ese es el verdadero evangelio. Y como Dios le mostró a Juan, el pueblo adventista sería despertado por el clamor de medianoche y comprendería cuál es ese camino. En la primera visión leemos, dice ella, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Porque el primero que lo recorre es el pueblo adventista. Porque el pueblo adventista es probado y sellado primero. Y dice ella, alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo, en el comienzo del sendero. Detrás de los que ya andaban, que son las vírgenes sensatas, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche, el clamor que despierta a las vírgenes dormidas. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, justamente porque es la luz del Evangelio del Reino de Dios, y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Y cuál es el resultado? Como dice Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, símbolo del reino de Dios, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. ¿Por qué? Porque tenían la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, porque esa es la obra que Dios prometió hacer con todos los que nacen de él al entrar a su templo y recorrer el camino angosto que lleva a la vida, siguiendo las pisadas de Jesús. Y eso va a pasar con los sellados del pueblo adventista, antes del comienzo del tiempo de angustia. Y vamos a ver la relación entre el versículo de memoria y el verdadero evangelio. Y vamos a estudiar en parte el libro de Zacarías,
porque el libro de Zacarías y el versículo de memoria, Zacarías 9:12, hace referencia a la promesa de lo que Jehová haría luego de redimirnos con la sangre de su cordero, y especialmente en el tiempo de la última generación, cuando los lugares asolados serían reedificados y Jehová llamaría a celos al pueblo de Israel antes de llevarlos al antitipo de la tierra prometida. Y empecemos por unos párrafos de Zacarías 2, 1 al 7, la profecía de cuál sería el templo del nuevo pacto. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón, símbolo del Mesías, que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, porque este es el anuncio del primer ángel, porque cuando llega el juicio de Dios, el que es probado, el que es medido, es el pueblo, la iglesia remanente. A medir a Jerusalén. ¿Y para qué? Para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, la ciudad de Dios en el tiempo del nuevo pacto. ¿Tendría muros físicos? No, a causa de la multitud de hombres y ganados en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. ¿Cuál es la ciudad, la Jerusalén del nuevo pacto? Es el pueblo que conoce a su Dios y mora en el templo de Dios, y Jehová es el muro alrededor de él. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. Y este es el muro en el que hizo una brecha el hombre de pecado al empezar a adorar el lugar de Jehová a la abominación desoladora, a la Trinidad, la falsa roca que son dioses, el muro que debería ser reparado por las vírgenes que salieron a recibir al esposo, por el pueblo adventista, antes de poder entrar al reino de Dios. Tenían que recuperar el conocimiento del verdadero evangelio y el verdadero conocimiento de Dios. Y Y la promesa es, y para gloria estaré en medio de ella, porque Jerusalén es un símbolo del reino de Jehová. Entonces, el muro de la iglesia del nuevo pacto es Jehová, para los que creen en Jehová. Y para gloria, para transformarlos a imagen de Jesús, Jehová estaría en medio de quién? De Jerusalén. Estaría morando en cada una de las piedras vivas con las que sería edificado su templo. Y dice, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Y este es un llamado al pueblo, justamente a los hijos de Israel, que fueron esparcidos. Y este llamado es el último llamado que se hace en el tiempo de gracia. Oh Sión, que moras con la hija de Babilonia, escápate. Y este es el llamado de Jehová, que Jehová hará a la descendencia de Israel. Salgan de Babilonia, porque están morando ¿con quién? Con la hija de Babilonia, con una ramera, y creen que moran con el pueblo de Dios, y no es así, porque están cautivos todavía en Babilonia. Tristemente y lamentablemente, nuestros hermanos, los hijos de Israel, están cautivos en Babilonia y no saben lo que está pasando, y fueron engañados por la falsa profecía, por la falsa profecía que Satanás le reveló a la Cunza y que predican los jesuitas, y que es justamente todas las iglesias caídas predican, y que fue introducida en medio del pueblo de Israel. Y, pero la verdadera profecía es otra, como dice Deuteronomio 32:21, cuando Jehová anuncia que ellos, dice, me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos, porque Dios los dejó, porque ellos adoraron ídolos. Y agrega, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, cuando en el día de Jehová, en el tiempo de angustia los provocaría a ira con una nación insensata, una nación que llegaría a ser desventurada, miserable, pobre, ciega, y por adorar ídolos también estaría desnuda, desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Pero Jehová cumplía su promesa. Y como dice Pablo en Romanos 10, 19 al 20, también digo, hoy no ha conocido este Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato y no entendido, que estaría en la condición del ángel de la Odisea, os provocaría ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y como Dios le mostró en el Juan, el Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios pero vi, dice ella, que había llegado ya plenamente el tiempo, en 1844,
en que esta brecha, que es el conocimiento de Jehová, porque el muro es Jehová, tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Por quién? Por Jehová. Cuando hubiera un pueblo que nuevamente conoce a Jehová, los lugares asolados serían reedificados. Y la promesa es, como dice Jesús en Apocalipsis 3:12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Porque aquí habla el verdadero Jesús, nuestro hermano en la carne, un hombre, Jesucristo hombre, y dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Por qué? Porque el que crea en el verdadero evangelio y entre por la puerta estrecha al reino de Jehová, y Jehová mora en él y lo lleva a la cima del monte Sión, va a estar con Jesús y con Jehová en la cima del monte Sión, teniendo el nombre de Dios escrito en la frente. Y cuando descienda a la batalla, va a descender, como dice Jesús, de mi Dios, de Jehová, y vendrá con Jesús a la batalla. Y en justamente Zacarías 9, del 9 al 16, hay una promesa para el pueblo de Dios. Y dice así, alégrate mucho, hija de Sión. Y está hablando del reino de Jehová en el tiempo del nuevo pacto. No está hablando del pueblo judío que le llama Sión, sino de la hija de Sión. Da voces júbilo, hija de Jerusalén. Pues está hablando del pueblo del nuevo pacto. Y aquí tu rey, Jehová, vendrá a ti justo y salvador, porque Jehová vendría como el Mesías, el renuevo de Jehová. Humilde cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. ¿Por qué? Porque cuando viniera el Mesías, como Dios le prometió a Abraham, en su simiente, la cual es Cristo, el verdadero Jesús, serían benditas todas las naciones de la tierra, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, simbolizada por la sangre de los sacrificios, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, o sea, volveos a Jehová. Jehová lo está llamando a volverse a él. Oh prisioneros de esperanza. Este es el versículo de memoria. Los que creen en Jehová y en sus promesas. Volveos a quién? A Jehová. Y ese llamado también es al pueblo adventista, que no está adorando a Jehová, sino está adorando al Dios de la mujer Isabel. Y no conoce a Jehová. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, los que creen en Jehová y en sus promesas. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión. Está hablando de las primicias de la esposa del Cordero, los hijos de Sión, contra tus hijos, oh Grecia, símbolo de Gran Babilonia, porque cuando la mujer vestida de sol dio a luz a la simiente, al resto de la simiente de la mujer, va a haber un conflicto. ¿Con quién? Con Grecia, símbolo de la Gran Babilonia, porque los dioses de la Gran Babilonia son griegos. Eso es la imagen de Zeus, de Apolo, de Hermes, son los dioses griegos disfrazados de cristianos. Y te pondré como espada de valiente, y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta. Acá está hablando de las trompetas del Apocalipsis en el día de la batalla. E irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la onda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios, porque Jehová tiene que ser el Dios de quién, de los sellados del pueblo adventista, como rebaño su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra, símbolo del reino de Jehová. Porque la verdadera tierra, donde tiene que estar el pueblo de Dios, es el reino de Jehová. Ellos, los que serían llevados a Sión y harían la obra del profeta Elías, conocerían al verdadero Dios y al verdadero Mesías. Como dice la profecía de Zacarías 13, 7, 9. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Acá está hablando de quién? Jesucristo hombre, porque el verdadero Mesías, como dice la profecía, es un hombre, el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová.
el hombre compañero mío moriría, porque un hombre moriría. Jehová no puede morir, moriría el cordero de Jehová. Dice Jehová a los ejércitos, hiere el pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes, acá está hablando de las vírgenes insensatas, serán cortadas en ella y se perderán. Mas la tercera parte, las vírgenes insensatas, perdón, las vírgenes sensatas acá, ¿eh? Quedó mal escritos, quedará en ella. Entonces, las 2/3 partes serán cortadas y la tercera parte, las vírgenes sensatas, quedarán en ella. Y meteré, porque la tierra, está hablando que es un símbolo de el reino de los cielos, como dijo Jesús al predicar su sermón profético. En aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a las vírgenes que salieron a recibir al esposo. Y las 2/3 partes, las vírgenes sensatas, que van a ser más que las sensatas, serán cortadas en ella y se perderán, más la tercera parte, las vírgenes sensatas, quedará en ella. Después de esta separación del trigo y la cizaña, las vírgenes sensatas serán justamente las que recibirán la bendición de Dios e irán con el cordero a la batalla. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. ¿Y qué pasará con esta tercera parte? Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, dice Jehová. Y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Qué van a decir los sellados? Jehová es mi Dios es Jehová. Porque van a ser parte nuevamente del pueblo que conoce a su Dios, que conoce a Jehová. Y en la profecía de Zacarías, al pueblo que no es pueblo se le identifica como el remanente rescatado de los filisteos, que habitaría en primer lugar en Jerusalén y llegarían a ser capitanes en Judá. A los judíos del nuevo pacto, a los que Jehová habrá circuncidado en el corazón y que en el Apocalipsis se lo identifica como columnas en el templo de Jehová. Porque la promesa del nuevo pacto, que tenía que aplicarse primero a Israel y después a todas las naciones, está en Deuteronomio 36. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, a fin de que tengas vida. Y en Juan 17, 25 al 26, al terminar su oración intercesora, Jesús dijo, Padre justo, dirigiéndose a Jehová, su Dios y Padre. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, tu carácter. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, porque el amor de Dios estaba en Jesús. Y ese amor estaría en los hermanos de Jesús, como leemos en Romanos 2, 28 al 29. Y dice Pablo, pues, en el nuevo pacto, está hablando del nuevo pacto, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Y qué prometió hacer Jehová? Circuncidar primero el corazón del pueblo que no es pueblo. Y en la profecía de Zacarías se lo asocia a los filisteos, al pueblo que era enemigo de Israel. Y leemos Zacarías 9, 6 al 8. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones, los ídolos del ángel de la Odisea, de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios. ¿De quién? De los filisteos, del pueblo que no es pueblo. Y estos son los 144.000 sellados del pueblo que no es pueblo. Y serán como capitanes en Judá, serán columnas en el templo de Jehová. Y serán judíos circuncidados del corazón. ¿Y dónde habitarán? En Judá, como dice Jesús, por cuando venga la abominación desoladora, los que estén en Judea, huyan a los montes, los circuncidados del corazón, huyan a los montes. Y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces, dice Jehová, acamparé alrededor de mi casa, de mi templo, que estará formado por quién? Por estos filisteos circuncidados en el corazón. Entonces acamparé alrededor de mi casa, de mi templo, como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Y en ese tiempo, Jehová anunció que llamaría a celos a su pueblo con los capitanes de Judá,
con los sellados del pueblo que no es pueblo, con los entendidos, el pueblo que nuevamente conoce a su Dios, y los llamaría a entrar en su reino, como leemos ahora en Zacarías 10, del 8 al 12. Yo los llamaré, dice Jehová, con un silbido, y los reuniré porque los he redimido, y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí, y vivirán con sus hijos y volverán, porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galad y del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por la gran Babilonia en el tiempo de angustia. Y herirán el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río. Está hablando del gran río Eufrates que alimenta la gran Babilonia, que es un símbolo de los espíritus de demonios. Y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. Esta es la promesa. Porque, como Dios lo anunció, recuperaría a su pueblo. ¿Pero cuánto? Cuando los llamara a celos con el pueblo que no es pueblo. Pero primero tiene que haber un pueblo que conoce a Jehová para que Jehová pueda llamar a celos al pueblo de Israel. Y en Zacarías 12, el 1 al 9, leemos esta promesa. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos. ¿Cuánto? En el tiempo de angustia. ¿Y cuál es Jerusalén? Está hablando de el remanente de los filisteos. Está hablando de los sellados del pueblo que no es pueblo. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio de Jerusalén, porque habría un conflicto y todos vendrían a pelear contra Jerusalén, contra los sellados del pueblo de Dios, contra el resto del simiente de la mujer. Y en aquel día, dice Jehová, yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella en la batalla de Armagedón. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá, está hablando de los 144.000 sellados del pueblo con los pueblos, dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios, porque Jehová es el Dios de los sellados. Y ellos van a tener fuerza en Jehová. En aquel día, dice Jehová, pondré a los capitanes de Judá como braseros de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y desmenuzarán a la gran imagen de Baal, como leemos en Daniel 2. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, porque dice, voy a librar a quienes, al pueblo que no es pueblo, a los capitanes de Judá, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, o sea, como el Mesías. Esa es la promesa. Y la casa de David como Dios. ¿Por qué? Porque tendrán el nombre de Jehová escrito en sus frentes, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, porque va a haber una batalla y van a pelear contra Jerusalén todos los reyes de la tierra y todas las rameras de la tierra. Porque todas las naciones vendrían a pelear contra Jerusalén, la Jerusalén del nuevo pacto, la ciudad de Dios. Y cuando vinieran, todos los hombres serían llamados a entrar al reino de Dios para participar de la fiesta de los tabernáculos, símbolo de la fiesta de las bodas del Cordero. Como leemos ahora en Zacarías 14, del 3 al 21. Y dice Jehová, después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones, o sea, al comenzar el tiempo de angustia, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente es el occidente, haciendo un valle muy grande. ¿Para qué?
para que quede allanado el camino a Jehová para todos los hombres, y el camino a la ciudad de Dios. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, porque el monte de este monte de los olivos es simbólico, es lo que separa a Jerusalén de las naciones. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, ¿no? Está hablando de los 144.000 sellados, que acontecerá en ese día que no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni de día ni de noche. Pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. ¿Por qué? Porque una ciudad puesta sobre un monte no se puede esconder, y los 144.000 van a brillar y van a enseñar la justicia a la multitud, como dice Daniel 12. Y también de Jerusalén saldrán aguas vivas, porque son las aguas vivas que salen del trono de Dios y el Cordero. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, porque el pueblo conocerá a su Dios y sabrá que el verdadero Mesías es Jehová manifestado en carne, es el renuevo de Jehová. No es otro Dios, no es un Dios hijo, es Jehová manifestado en carne para redimirnos, para hacer nuestra justicia. ¿Y para qué? Para pagar la deuda asumida al perdonar los pecados de su pueblo. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida. Y habitará en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella. ¿Quiénes van a morar? Todos los redimidos de Jehová. Y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y ahora anuncia lo que va a pasar con los que no quieran unirse al pueblo de Dios. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Esa es la primera plaga, como leemos en Apocalipsis 6:2. Y se consumirán las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Esa es la quinta plaga que leemos en Apocalipsis 6:10 al 11. Y acontecerá aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y esto es lo que ocurre en el tiempo de la sexta plaga, Apocalipsis 6:12, cuando se seca el gran río Éufrates que alimenta la gran Babilonia y cae la gran Babilonia. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. ¿Y las riquezas a qué se refiere Jehová? A la gran multitud que nadie podrá contar, que será hecha parte del templo de Dios. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia, la lluvia temprana y tardía, porque serán llamados por el espíritu de la esposa. El espíritu de la esposa dicen, ven. Y el que sube va a ser perfeccionado por Jehová, va a tener el nombre de Dios escrito en la frente, y va a participar de la fiesta de los tabernáculos, de la fiesta de bodas del Cordero. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre todos los hombres va a haber justamente tiempo de gracia en el tiempo de angustia. Vendrá la plaga con la que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de bodas del Cordero. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Como Dios le mostró a Nehuay, esa era la bandera de la iglesia primitiva, pureza y santidad a Jehová. Porque Jehová era el Dios de la iglesia primitiva, no la abominación asoladora, no el Dios la Trinidad. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, porque contendrán el verdadero alimento. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas,
y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Y esto ocurre después de la separación del trigo y la cizaña. No habrá más mercenarios ni lobos vestidos de ovejas en medio del pueblo de Dios. ¿Mm? ¿Qué va a haber? Solamente va a estar el pueblo que conoce a su Dios, que va a ser parte de la iglesia triunfante, y a ellos se va a unir la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia. Como leemos en Apocalipsis 19, justamente 6 al 9. Y oí como la voz de una gran multitud, que son los obreros de la undécima, que recibirán la misma paga que las primicias, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, gloria a Jehová, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, porque Jehová reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Ya a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones juntas de los santos. ¿De quiénes? De los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, a la fiesta de los tabernáculos. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Y qué va a pasar? Justamente cuando finalmente después las plagas veamos venir al verdadero Mesías, porque el falso viene antes de las plagas. Y se dirán aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque el que nos redimió con su sangre, ¿quién es? El verdadero Mesías. Es Jehová manifestado en carne. Es el renuevo humano de Jehová. Es Jesucristo hombre. Y la promesa está en Isaías 66, 22 al 23, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo, una persona singular, hago, yo Jehová, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra ascendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esa es la promesa que se va a cumplir. Esta es la palabra profética más segura. Y estos son el verdadero evangelio y la verdadera profecía, que no podemos negar, sino que tenemos que creer en ellas. Y creyendo en ellas y creyendo en Jehová, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, vamos a recibir la bendición prometida. Y ahora vamos a enfocarnos, después de ver cuál es el verdadero anuncio, en los falsos conceptos teológicos que aparecen en nuestra lección. El primer problema que encontramos en nuestras lecciones de escuela sabática es que los autores no adoran a Jehová, no adoran ni conocen al único Dios verdadero ni al verdadero Mesías. Adoran a la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel, adoran a la Trinidad, adoran al Dios de la mujer Jezabel, la imagen cristiana de Baal, adoran a la abominación en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios. El pueblo conocía a Jehová y no la adoraba, como podemos ver claramente en el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo, que es el tipo de la ley dominical activa, la ley que mandó adorar a la imagen de la bestia romana, a la que adoraba la bestia romana, a la Trinidad. Y por medio de esa ley, usando la autoridad de esa ley, se asesinó al pueblo que conocía a Jehová y no la adoraba, a los verdaderos cristianos. Se los persiguió hasta que finalmente, a fines del siglo XIII, el hombre de pecado logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y como Dios le mostró en Juan y la visión del gran conflicto, dice ella, Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces incitó a la iglesia caída, a quien a Roma, a la mujer Jezabel, disfrazada de iglesia, a obligar a quienes querían conservar la pureza en su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes. ¿Qué imágenes? Como lo muestra el edicto de Tesalónica, las definidas en la Trinidad, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, que son imágenes de la bandera negra de los paganos, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto, y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? Por negarse a adorar a la abominación desoladora, la Trinidad. ¿Y qué está adorando el pueblo antista? A la abominación desoladora. Por eso es desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo. A esta adoración del Dios de la Gran Babilonia están asociados el falso evangelio, que asigna roles a los dioses de la Trinidad, los dioses de la bandera negra de los paganos, y la falsa profecía encendida de la infernal tea satánica, que Dios le mostró en el juez y se estaría predicando de nuestros púlpitos.
Y los que la predican, si no se vuelven a Jehová a tiempo, ellos serán herederos de las mentiras de Satanás y cautivos de la esperanza en Satanás, porque está adorando a Satanás y a los demonios. Y hay que decirlo, porque esa es la realidad. Y vamos a ver estos conceptos. ¿Por qué? Porque están disfrazados y el que no conoce la profecía, no conoce el verdadero evangelio, puede ser engañado. Y primero hablan del Edén y de Canaán, ¿eh? Como el Edén del cielo, del que fue echado Lucifer, el jardín del Edén era el templo de Jehová en la tierra, en el que estaban el árbol de la vida y el río del agua de la vida que sale del trono de Dios. Y como Satanás fue echado del Edén del cielo, Adán y Eva fueron sacados del Edén de la tierra, simbolizado por el tabernáculo santuario, y quedaron afuera del templo de Jehová, en medio del reino del pecado y la muerte, la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, simbolizada por el atrio del santuario. Quedaron afuera. Y afuera del Edén fue donde Dios edificó el primer altar y ofreció los primeros corderitos, confesando los pecados de Adán y Eva, y haciéndose responsable de pagar por ellos. Y el que es adorado en el atrio es Satanás, como leemos en Ezequiel 28, 12 al 15. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro, el padre del príncipe de Tiro, que es el Papa, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿En qué Edén? La tierra no existía, en el cielo, donde está el trono de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbúnculo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector. ¿A quién se refiere Dios simbólicamente como rey de Tiro? A Lucifer. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y Canaán, justamente la tierra prometida, como Edén era el templo de Dios acá en la tierra, Canaán, la tierra prometida, donde está el monte Sión, símbolo del reino de Dios, y sobre el que está Jerusalén, la ciudad de Dios, símbolo de la ciudad de Dios en el tiempo del nuevo pacto, también es un símbolo del tabernáculo del santuario, al que podemos entrar después de ser redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Y como leemos en Isaías 61 y 2, porque Isaías 60, del 1 al 4, es una promesa que va a cumplirse en este tiempo, pero Jesús cumplió la primera parte y leyó solamente la primera parte de la profecía. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Y a los 144.000 sellados, ¿quién los va a ungir? Jehová, porque van a ser hijos de Dios y hermanos de Jesús. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vender los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Presos dónde? En el atrio, en el reino del pecado y la muerte. Y ahí se abrió la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, cuando la puerta de la casa de Jehová está abierta. Y leemos el Salmo 118, 19 al 23. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré, ajá. Esta es puerta de Jehová, porque esta es la puerta del templo y el reino de Jehová. El verdadero Mesías es la puerta angosta, por ella entrarán los justos. ¿Por qué justos? Después de haber sido lavados en la fuente que está frente a la puerta. Por ella entrarán los justos, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores, el verdadero Mesías, ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De qué templo? ¿De qué edificio? El templo de Jehová en el nuevo pacto. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, los esclavos del pecado fueron liberados cuando la profecía del altar se cumplió y murió el Cordero de Dios. Y se abrió la puerta a la cárcel. Y ahí se abrió el camino nuevo y vivo para llegar a la presencia de Dios. Y la puerta estaba abierta. Y el que nacía del agua y el espíritu, porque creía en el verdadero evangelio y en el verdadero Mesías, era limpiado. Y vestido con vestiduras blancas entraba por la puerta abierta, nacía de Dios, de Jehová, y empezaba a recorrer el camino angosto que lleva a la vida.
Y como Dios le mostró a Juan, estos elementos son símbolos de los que entra al lugar santo, porque la lámpara es un símbolo de la presencia de Jehová en él. Y mientras recorre el camino angosto, Jehová está con él, junto a él, y la lámpara simbólicamente va recorriendo el camino angosto. Y el altar del incienso es el lugar donde suben las oraciones de los santos. Es el lugar donde un hijo de Dios se arrodilla y ora a Dios, como oraba Jesús y como Jesús nos enseñó a orar. Para que Dios cumpla sus promesas en él y lo vaya transformando en imagen de Jesús hasta que llegue a ser un pan sin levadura, ungido con aceite, y se ha puesto en la mesa de los panes de la provisión de Dios, símbolo de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la esposa del Cordero. Y como dice el autor de Hebreos, y Moisés de la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. O sea, ¿cuál era el templo del nuevo pacto? Eran los miembros de la iglesia primitiva, las piedras vivas. Y Jesús oficiaba en ellos, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos y había puesto su trono en ellos, y a su diestra estaba sentado Jesús, el verdadero Jesús, el sacerdote del nuevo pacto, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza, porque era un templo de piedras vivas. Y en Hebreos 4 y 6 dice el autor de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia, al propiciatorio, a la presencia de Jehová, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en Hebreos 10, 19 al 22 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué el lugar santísimo? Porque el templo del nuevo pacto sería todo santísimo. O sea, el templo del nuevo pacto, justamente, la iglesia cristiana está representada por el lugar santo, pero sería santísimo porque ya no habría separación entre el lugar santo y el lugar santísimo porque Dios pondría su trono en cada una de las piedras vivas. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿no? Y está hablando de los que entraron al reino de Dios, porque el sacerdote, Jesús, oficiaba en ellos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos a Dios, acerquémonos a Jehová, ¿sí? Para que Él cumpla su promesa. Y esa es la promesa del Evangelio del Reino de Dios, porque Jehová estaría morando en sus hijos. Y los lugares solados tienen que ser reedificados, o sea, Jehová tiene que morar en nosotros. Y va a morar en los 144.000 sellados de su pueblo. Pero nuestra acción se desvía la vista del Evangelio del Reino de Dios y se da otra explicación, transformándolo en un supuesto símbolo de la vida abundante, como si hablaran del Evangelio de la prosperidad. Y leemos en la lección del domingo 23 de noviembre lo siguiente. En ocasión de la creación, dicen, Dios colocó a Adán y Eva en un entorno perfecto caracterizado por la abundancia y la belleza. La primera pareja humana se encontraba con su creador en el marco de un espacio vital encantador que podía satisfacer todas sus necesidades físicas. Además de la palabra divina hablada, el jardín del Edén sirvió como un centro de aprendizaje. Allí Adán y Eva adquirieron una visión significativa del carácter de Dios y la existencia que Él quería para ellos. Por lo tanto, cuando rompieron la relación de confianza con su creador, su relación con el jardín del Edén también cambió y como señal de esa relación rota tuvieron que abandonar ese ámbito perfecto. Perdieron el territorio que Dios les había dado. En consecuencia, el jardín del Edén se convirtió en un símbolo de la vida abundante, como observaremos al tratar el tema de la tierra prometida. El jardín del Edén no es un símbolo de la vida abundante, que había abundante alimento, comida, todo. No, era el lugar donde Dios moraba con ellos, era el templo de Jehová en la tierra. ¿Mm? Y por supuesto, lo que dicen los autores de esta lección no tiene sentido, porque no es verdad. El jardín del Edén no era un símbolo de vida abundante, ese era el lugar donde Dios moraba con ellos, porque era el templo de Jehová con el hombre. Y fue sacado de ahí. Pero cuando Jehová nos redimió,
durante el año de la buena voluntad de Jehová, la puerta está abierta para que entremos ahí. Como después se llama, el pueblo está en Babilonia, para poder comer el fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente, del río del agua de la vida que sale del trono de Dios y el Cordero. Y segundo, después, al día siguiente, hablan de la tierra como un domo. Ahora, pero el reino de los cielos es el verdadero don de Dios a los hombres, después de redimirlos, y a los que por la fe entran en él, Dios prometió engendrarlos de nuevo y transformarlos a su imagen, escribiendo su ley en sus mentes y sus corazones, como lo hizo en Jesús, el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? En Jesucristo hombre. Y como anunciaba la profecía, el Salmos 48, el Mesías sería el primer hombre en tener la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío. ¿Quién está hablando? Un hombre, Jesucristo hombre. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Y cuál es el resultado de la ley de Dios? Como dice Juan, Dios es amor. Y la ley de Dios es el amor. Y por eso Jesús dijo en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, como Jehová me ha amado, así también yo os he amado con el amor de Dios. Permaneced en mi amor, porque esa es la promesa. Y cuando oró, como ya lo leímos, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y es tan conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, ¿cómo? Amando como Dios ama. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Porque el amor de Dios tiene que estar en nosotros, para que el nombre de Dios esté escrito en nuestra frente, para que podamos amar como Dios ama, como Jesús nos amó. Y esa es la promesa de Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, a fin de que tengas vida. Y en Jeremías 31:33 dijo cómo lo haría. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley, la ley, no la que está escrita en las dos tablas de la ley, sino la verdadera ley, la que es amor, la que Jehová tiene escrita en su mente y en su corazón. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué? Porque tendríamos el amor de Dios en el corazón, como lo tuvo Jesús. Y el Mesías, simbólicamente, en Isaías 8, 16 al 18, le reclama a Jehová que cumpla su promesa. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, escríbela en la mente y el corazón de mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob y en el que confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová. ¿Por qué? Porque Jesús, el Mesías, es hijo de Jehová y sus hermanos también lo serían. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y los 144.000 van a ser parte de estos hijos, parte de la simiente de la mujer, parte de los hijos de Dios. Y por eso Jesús nos dio un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, con el amor de Dios. ¿Y eso es posible? Sí, si tenemos fe en Dios y Dios escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y ese es el amor que van a tener los hijos de Dios, los sellados del pueblo de Dios, los entendidos que van a enseñar la justicia a la multitud y van a resplandecer. Y como dice Jesús, cuando sean separados el trigo de la cizaña, entonces los justos resplandecerán como el sol, como Él en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y como dice Pablo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, el que tiene amor y ama a Dios y a sus hermanos, por supuesto que va a guardar los 10 mandamientos. Y en Romanos 5:1 al 5 leemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esa es la verdadera esperanza de la iglesia primitiva. ¿Eh? ¿Y cuál es la gloria de Dios? Su carácter. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque ellos empezaban a amar como Dios amó. Y eso todos lo veían. Y Juan, en 1 Juan 3, 1 y 14 dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué amor les dio? Su amor. ¿Qué amor nos va a dar a nosotros? Su amor. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Y agrega: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el amor de Dios es el que va a guiar a los 144.000 en el tiempo de angustia, a buscar a sus hermanos, aunque en ese tiempo sabemos que se va a completar el número de los mártires de Jesús. Pero como los hermanos de la iglesia primitiva, a ellos no les va a importar, porque lo más importante es salvar a sus hermanos, porque saben que Dios los va a resucitar en el tiempo de la sexta plaga. Ahora, ¿qué pasa en nuestra lección? En vez de hablar de las promesas del nuevo pacto, las promesas del Evangelio del Reino de Dios, que recibirá los 144.000 sellados del pueblo adventista, nuestra lección desvía nuestra vista hacia otro lado, que en parte muestra la razón del estado del ángel de la Odisea. ¿Y qué dice nuestra lección? Lección del lunes 24 de noviembre de 2025. En un nivel básico, la tierra ofrece identidad física a una nación. Al ubicar la nación, también determinará su ocupación y estilo de vida. Los esclavos estaban desarraigados y no pertenecían a un lugar en particular. Eran otros los que disfrutaban de los resultados de su trabajo. Tener tierra significaba libertad. La identidad del pueblo elegido estaba fuertemente vinculada a su morada en la tierra. ¿Cuál es la identidad del pueblo de Dios? El que mora en el reino de Dios. Esa es su morada. El que mora en el monte Sión. Y siguen diciendo: había una relación especial entre Dios, Israel y la tierra. Israel recibió de Dios la tierra como un don, no como un derecho inalienable. El pueblo elegido podía poseer la tierra siempre que mantuviera una relación de pacto con el Señor y respetara los preceptos de ese acuerdo. En otras palabras, no podían tener la tierra y sus bendiciones sin la bendición de Dios. Ahora, ¿podemos recibir la bendición de Jehová sin entrar por la puerta estrecha, al antitipo de la tierra de Canaán, al reino de Dios? Y la respuesta es clara: no, no podemos. Y para poder entrar, primero debíamos recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, porque ese es el primer trabajo que Dios le dio al pueblo adventista. Y por supuesto, al dormirse las vírgenes y cerrar sus ojos a la luz de sus lámparas, no completaron esa obra. Sería completada en el tiempo de la última generación, cuando alguien clamara a Jehová y entrara el hombre de la escobilla. Y si adoramos a la imagen de la bestia, a la Trinidad, y a la puerta ancha, a la vid de Sodoma, al único lugar que podemos entrar, ¿a dónde es? A la sinagoga de Satanás, como los apóstatas que llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Ahora, pero el ángel de la Odisea no es parte de la sinagoga de Satanás, porque Jehová lo protege hasta que escuche el clamor de medianoche. Pueda ver la diferencia entre Jehová y Baal. Escucha el mensaje de Elías y toma una decisión consciente de a quién va a adorar. Y como leemos en Isaías 30, 19 al 23, esta es la promesa para el pueblo de la iglesia, justamente en el tiempo de la última generación. ¿Qué dice Jehová? Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, en la cima del monte Sión. Nunca más llorará. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá, como Dios le mostró a Miller en su sueño. Cuando clamáramos a Él nos guiaría a comprender cuál es la verdad. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, pero con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Esa es la promesa para la iglesia remanente. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga. ¿Por qué a tus espaldas? Porque como Dios anunció, el pueblo adventista estaría adorando al sol, postrándose hacia el oriente y dando la espalda al templo de Jehová. Pero cuando alguien conoce la verdad, empieza a recorrer el camino angosto, tiene que predicar a sus hermanos, predicar justamente el evangelio de reconciliación. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Esa es la luz que ilumina el camino a la ciudad de Dios, la luz del clamor de medianoche. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis la mano izquierda. Entonces, dice la profecía, profanarás la cubierta de tus esculturas, tus ídolos de plata, y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, los ídolos que tiene el pueblo adventista. Las apartarás como trapo asqueroso. ¿A quién?
a los dioses de la Trinidad. Sal fuera, les dirás. Entonces dará, ¿quién? Jehová, el Señor, lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra. Esa es la promesa de Jehová. Y el tercer punto del que habla nuestra lección es el desafío de la tierra. Ahora, al empezar a ser fieles a Jehová y entrar por la puerta estrecha al reino de Jehová, para empezar a recorrer el camino angosto que lleva la vida, nos ponemos en guerra abierta con Satanás y con los demonios, justamente, que están buscando impedir que el pueblo adventista cumpla su misión. Como dice Elena de Testimonios para los Ministros, páginas 50 y 51. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. Es la iglesia adventista, que tiene la misión de recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra. Pero cuando se durmió, ¿quién vino? Satanás y sus siervos, los lobos vestidos de oveja, y le dieron a beber del vino de Babilonia. El mundo entero está lleno de odio contra los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová, las personas leales a Jehová, debe sostener un conflicto no común. Y cita las palabras de Pablo, porque este es el conflicto de la iglesia primitiva. Y el que recupere el conocimiento de la verdad tiene el mismo conflicto. Por Satanás y sus siervos tratarán de impedir que predique la verdad. ¿Por qué no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Y como ya lo estudiamos, el antitipo del desafío de la tierra para todos los que entran al reino de Dios, a Canaán, el antitipo de Canaán, es vencer a los moradores de Canaán, al pecado que mora en nosotros, mientras, guiados por Dios, recorremos el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, como leemos en Romanos 8, 9 al 14. Y que dice Pablo, a los miembros de la iglesia primitiva, el pueblo conocía a su Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si el Espíritu de Jehová, como mora en Jesús, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿por qué? Porque Dios pone su trono, a su diestra se sienta Jesús. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu de Jehová, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pondré mi Espíritu en vosotros y viviréis, es la promesa. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quién tiene que triunfar sobre las obras de la carne? Nosotros. Con nuestro poder, no, no podemos. ¿Con qué? Con el poder de Dios, con el poder de Dios. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque nacieron de Dios y están siendo transformados por Dios a imagen de Jesús. Y en esta lección se da otra definición que excluye el reino de Dios de nuestras vidas, tristemente, pero es lo que hay, es lo que cumple la profecía, porque nuestra iglesia, como Dios le mostró en la cual se estaría predicando la falsa profecía y el falso evangelio. ¿Y qué dice nuestra lección? Sin embargo, para que los israelitas pudieran disfrutar del regalo de Dios, tuvieron que asumir todas las responsabilidades que conllevaba vivir en la tierra. De manera semejante, nosotros debemos pasar por el proceso de la santificación, la obediencia amorosa a los requerimientos divinos para ser ciudadanos del reino de Dios. ¿Cómo? Primero tenemos que ser santificados antes de ser parte del reino de Dios. Tenemos que obedecer los requerimientos divinos para después ser ciudadanos del reino de Dios. No, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos, solo Dios puede. ¿Mm? Y esto es un engaño, porque ellos están hablando de futurismo con saber, porque el reino de Dios viene después de la segunda venida, y eso es una mentira, porque el reino de Dios vino a la iglesia primitiva en Pentecostés del año 31, y todas las promesas de Dios se empezaron a cumplir en ellos. ¿Mm? Y como Jesús lo predicó, nosotros no podemos hacer algo que no podemos para ser ciudadanos del reino de Dios, como leemos Mateo 7:18. No puede el árbol, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Somos árboles buenos o malos? Malos, todos pecamos.
¿Podemos dar frutos buenos? Por nosotros no. Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿Quién era bueno? El único era Jesús. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué tenemos en el corazón? Malas cosas. Y Marcos 7, 21 23 leemos, porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué hay ahí? Salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Mm? No podemos guardar la ley de Dios. Solo Dios puede transformarnos a imagen de Jesús. Por eso es al revés de lo que dice la elección. Por la fe debemos llegar a ser ciudadanos del reino de Dios en primer lugar para que Jehová nos santifique. El reino de Dios no viene a nosotros en la segunda venida. Tiene que venir ahora, como Jehová lo anuncia en Ezequiel 37, 13 y 14. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, yo saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Y esto es lo que Satanás no quiere, ¿m? Que Jehová lo haga en nosotros. Y después hablan del jubileo. Y el jubileo es un tipo de lo que sucederá al llegar el día de Jehová, en el que los sellados del pueblo antista irán con el cordero a la batalla de Armagedón a publicar libertad a todos los cautivos en la gran Babilonia. Porque justamente lo que ocurre en el tiempo del fuerte pregón es lo anunciado por Jehová en el año del jubileo. Las fiestas de otoño son las que se cumplirían en el tiempo de la última generación, antes del comienzo del año del jubileo antitípico. Primero sonarían las trompetas, porque la fiesta de las trompetas es el día 1 del mes 7, ¿no? Y sonaría en el antitipo del año 49, en el antitipo del día 1 del mes 7, como lo anuncia Joel 2:1, en el clamor de medianoche que despierta a las vírgenes dormidas, toca trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y eso es lo que ocurre en el clamor de medianoche que despierta a las vírgenes dormidas, anunciando que el día 9 del mes 7, a la puesta del sol, será quitado el continuo a la última generación del pueblo de la iglesia remanente, a los habitantes de Jerusalén, y llegará el día de la expiación, el día del juicio para los miembros vivos de la iglesia remanente. El juicio en el que Jesús confesará el nombre de los 144.000 vencedores de la iglesia adventista. Y el resto no. En ese juicio no pasa el nombre de los adventistas que no reciben el sello de Dios, sino pasa solamente el de los miembros de la iglesia triunfante, porque es el día de las bodas del Cordero. Y Jesús confiesa solamente el nombre de los vencedores. Y la expiación tiene un cumplimiento especial para los miembros de la iglesia remanente y será en el antitipo del día 10 del mes 7, el día en el que Jesús confesará el nombre de los vencedores de la última generación de la iglesia remanente en las bodas, y estos quedarán sin mancha delante del trono de Dios, y serán puestos en la mesa de los panes la provisión de Dios, con parte de la iglesia triunfante, la esposa del Cordero. Y después de eso, hay 4 días intermedios posteriores, desde el día 11 del mes 7 al día 14 del mes 7. Y es el tiempo cuando el esposo y las primicias de la esposa, porque ya serán parte de la esposa, predicarán en todo el mundo libertad a todos los cautivos, a los gentiles y a los dispersos de Israel. Y es un símbolo del tiempo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y cuando este finalice, a mediados del día 14 del mes 7, será el tiempo del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Y todo esto ocurre antes del día 15, porque el día 15 es el día de la venida de Jesús. Y ahí empieza la fiesta de los tabernáculos. Comenzará en el antitipo del día 15 del mes 7, en el que el Cordero vendrá a buscar a su esposa, a todos los redimidos, para llevarla con él a la fiesta de bodas. ¿Y qué anunció Jehová sobre justo estas fiestas? Y leemos Levítico 25, 8 al 10. Y contarás 7 semanas de años. O sea, ¿cuántos son 7 semanas de años? 49 años. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte
49 años. Entonces, cuando llegue el año 50, harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en toda la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posición y cada cual volverá a su familia, porque es el tiempo en el cual los cautivos, en medio de la Gran Babilonia, podrán salir de la Gran Babilonia y entrar por las puertas del templo de la ciudad de Dios. ¿Mm? Ese es el simbolismo. Pero antes de eso, va a haber una esposa, tiene que haber una esposa, como leemos en Apocalipsis 22, 14, 17, y esa esposa es llamada justamente a despertarse cuando suenan las trompetas, que es el antitipo del clamor de la medianoche. Apocalipsis 22, 14 y 17. Vienen todos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, ¿eh? Para tener vida y para entrar por las puertas en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y el espíritu y la esposa, las 144.000 primicias de la esposa de la última generación, dicen, ven, tiene que haber una esposa que llame. Y esa esposa son los sellados del pueblo adventista, que reciben la lluvia tardía y resplandecen. Y el que oye, diga ven, como obrero de la hora undécima, mientras recorre el camino angosto que lleva la vida, como lo habrán recorrido primero los 144.000 adventistas sellados, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, porque va a poder comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida durante el tiempo angustia, porque el pueblo adventista habrá comido el fruto del árbol de la vida y bebido del agua de la vida antes, mientras recorría el camino a la ciudad de Dios. Y después la gran multitud va a poder beberla. Y como dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino, el verdadero evangelio, no el evangelio trucho, el verdadero evangelio, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y va a haber una gran multitud en el templo de Dios. ¿Eh? Y como podemos ver, aquí tenemos una esquemita con las fiestas solemnes de Jehová. Y las fiestas de primavera se cumplieron el año 31 después de Cristo. ¿Cuándo? En el día 14 del mes 1, en la Pascua, murió el Cordero de Dios, murió Jesús. ¿Mm? Y estuvo muerto por 3 días y resucitó ¿cuánto? El primer día de la semana, el día de las primicias. Ahí resucitó Jesús y llevó con él las primicias, el día de las primicias. Y las llevó a su Padre. Y después volvió acá a la tierra y por 40 días estuvo con los discípulos sembrando la semilla del reino en sus corazones, abriéndoles la mente y haciéndoles comprender todo lo que decían la ley y los salmos de los profetas sobre el reino de Dios y sobre el Mesías, sobre él, quién era él. Hasta que ellos lo comprendieron y en primicias más 40 días ascendió al cielo. Y llegó el periodo de preparación en el que ellos tenían que prepararse y en el cielo había que hacer los preparativos para que Jesús asumiera como sacerdote. Y en Pentecostés comenzó la lluvia temprana y los discípulos recibieron la lluvia temprana y entraron al reino de Dios. Y empezaron a ser transformados a la imagen de Jesús y empezaron a predicar el Evangelio en todo el mundo. Y ese es el periodo que anuncia justamente el primer sello, porque es el año de la buena voluntad de Jehová. La puerta estrecha está abierta. Y ahí Jesús salió venciendo y para vencer, porque es el primer caballo blanco, donde hay sentado sobre él alguien vestido con vestiduras blancas y con una corona, porque es vencedor. Ese es el símbolo de Jesús, que sigue peleando hasta que llegue el fin, para salvar. Pero ¿qué pasó? Ahí cuando alguien conocía la verdad y la escuchaba, desde Pentecostés del año 31 hasta que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra al fin del siglo XIII, porque Dios sostuvo a su iglesia en el desierto por 1260 años, el que creía en el Evangelio, como dice Pablo en Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque recibían la lluvia temprana, nacían de Dios y empezaban a recorrer el camino angosto. Pero cuando se perdió el conocimiento de la verdad, ¿qué pasó? A partir de ese momento no hubo semilla y no hubo lluvia. El pueblo de Dios estuvo sin semilla y sin lluvia. ¿Hasta cuándo estaría sin semilla y sin lluvia? Hasta que el pueblo del santista recuperara el conocimiento de la verdad. ¿Eh? Y Dios nos ayudaría a hacer esa obra, haciendo la obra del hombre escobilla, y entonces se escucharía la trompeta, el clamor de medianoche,
que despierta al pueblo adventista y empieza a ser sembrada, como sembró Jesús aquí, la semilla del reino en el corazón de todos los adventistas. Y el que cree el Evangelio, entra por la puerta estrecha, empieza a recorrer el camino angosto, recibe la lluvia temprana. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día 9 del mes 7 es quitado el continuo. ¿A quién? A las vírgenes sensatas, a las que no se prepararon. Pero las vírgenes sensatas habrán llegado al final del camino y entrarán con el esposo a las bodas, y llega el día de la expiación para el pueblo adventista, el día 10. Y ahí Jesús confiesa el nombre de los vencedores, son hechos parte de su esposa. Son puestos en la mesa de los panes de la proposición. Y después, ¿qué empieza? Hay que tocar la trompeta en todo el mundo, el fuerte pregón. ¿Para qué? Para que todo el pueblo que está cautivo en la Gran Babilonia salga de la Gran Babilonia y entre por las puertas de la ciudad de Dios. Todo el que quiera pueda comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida gratuitamente. Y en este periodo, los sellados del polantista van a recibir la lluvia tardía y todos los que entran al reino de Dios empiezan a recorrer el camino angosto, la lluvia temprana, que los va a preparar para recibir el sello de Dios. Hasta que finalmente llega el fin, a mitad del día 14. Y después se cierra la puerta, Satanás simula la segunda venida de Jesús, el Jesús de la abominación desoladora, el Dios Hijo de la Trinidad viene simulando la segunda venida de Jesús y empieza a caer las 7 últimas plagas sobre los que lo adoran. Y al final, justamente, de la última plaga, llega el día 15 del mes 7 y vemos a Jesús viniendo de las nubes de los cielos, porque viene a buscar a su esposa para llevarla a la fiesta de bodas. Y ahí empieza la fiesta de los tabernáculos. ¿eh? Son los 7 días en los que vamos a ir con Jesús al cielo. Y esa fiesta de los tabernáculos tiene una visión muy importante, porque ahí los que no pudieron comer, los redimidos que no pudieron comer la cena de bodas, como habrán comido los 144.000 sellados de la gran multitud, van a poder comer la cena de bodas. La cena que Dios tiene preparado para ellos es la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Y cuando lleguen al cielo, todos van a reflejar, todos los redimidos van a reflejar plenamente la imagen de Jesús. Todos van a tener el nombre de Dios escrito en la frente, esa es la promesa de Dios. Ahora, ¿qué hace nuestra lección? Desvía la vista del verdadero evangelio y solo habla de los aspectos legales de la ley de Moisés. Y ahora vamos a hablar de la tierra restaurada, porque este es lo último que hace en la lección del próximo jueves. Y el retorno del remanente del pueblo judío a su tierra para reedificar el templo de la ciudad de Jerusalén y habitar nuevamente en la tierra prometida es un tipo de la reedificación de los lugares asolados, con las vírgenes sensatas del pueblo adventista que serán hechas columnas en el templo de Jehová. Y leemos Jeremías 24, 5 al 7. Porque lo que Dios había anunciado en la ley, incluso en el tiempo de la maldición, era para bendición de su pueblo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos. ¿Para qué? Para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y eso es lo que pasaría. Y después, por medio de Jeremías, les dijo lo siguiente, Jeremías 29, 10 al 14. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplen los 70 años, porque tenían que estar en 70 años, los 70 años que no había descansado la tierra, desde que dejaron de guardar la ley, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Para hacerlos volver a dónde? A Jerusalén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué tiene que hacer el pueblo adventista? Lo que hizo el pueblo judío, buscando a Jehová de todo su corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y los lugares asolados serían reedificados. Y en este caso, ¿con quiénes?
con los adventistas que también busquen y hallan a Jehová porque lo buscan de todo su corazón. ¿Mm? Como Dios les mostró a Jehová y el Papa hizo una brecha a la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha, el conocimiento de Jehová, porque Él es el muro de la Nueva Jerusalén, tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados, como en el tiempo en el que fue reedificado Jerusalén y el templo. Ahora, ¿qué hace nuestra lección? Tristemente usa el futurismo para desviar nuestra vista hacia otro lugar, ¿no? ¿Qué dice? Durante el exilio, esta lección del jueves 27 de noviembre. Durante el exilio babilónico, los israelitas experimentaron la triste realidad del desarraigo, pero también la promesa de que su relación con Dios no estaba condicionada ni limitada a la posesión de la tierra. Cuando los israelitas confesaron sus pecados, se repitieron y buscaron al Señor, ¿a quién buscaron? A Jehová, no al Señor de Babilonia. ¿Eh? Porque a Jehová hay que llamarlo por su nombre. Como le dijo a Moisés, este es mi nombre para siempre, Génesis 3:15, Éxodo 3:15. Jehová es mi nombre para siempre. Y buscaron a Jehová de todo corazón. Dios cumplió de nuevo su promesa y los llevó nuevamente a su tierra como señal de su restauración. Eso significaba, agregan ellos, que Él era su Dios aun cuando no estuvieran en la tierra. Ahora, ¿Jehová es el Dios del polantista? No, es la Trinidad, es la abominación asoladora. Pero si nos volvemos a Jehová, mientras puede ser hallado, Él va a cumplir sus promesas. Y agregan, el cumplimiento definitivo de la promesa divina del reposo, la abundancia y el bienestar en la tierra tendrá lugar en la tierra nueva. Futurismo. Mentira. Los selló el polantista van a ser hechos parte del reino de Dios antes del comienzo del tiempo de angustia. No en la tierra nueva, liberada del pecado y sus consecuencias. En ese sentido, nuestra esperanza como cristianos se basa en la promesa del regreso de Cristo, quien establecerá su reino eterno en la tierra, hecha nueva tras un periodo de 1000 años en el cielo. Esa no es la promesa. La promesa del Evangelio del Reino de Dios, como Jesús dijo, es otra, y será predicado este Evangelio del Reino, no la mentira que se predica en nuestra iglesia. Y hay que decirlo tristemente, porque como Dios les mostró en el juez, en nuestra iglesia se predica la falsa profecía y el falso evangelio. Se predican mentiras. ¿Mm? Porque lo que aparece en nuestra lección es la falsa profecía que, ya que la promesa de Jehová se cumplirá en las vírgenes sensatas antes del comienzo de angustia. Como leemos en Apocalipsis 3:12, al que venciere yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Como decía Apocalipsis 14:1, después miré y aquí el Cordero está en pie sobre el monte de Sión, símbolo del reino de Dios, y con él 144.000 adventistas que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y recién ahí hay una esposa que puede ir con el Cordero a la batalla, antes del comienzo de angustia. Y como Dios le mostró en el juez, y está escrito en Primeros Escritos, página 71, los que reciban el sello del Dios vivo, que tengan el nombre de Jehová escrito en la frente y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús, cuando antes del comienzo del tiempo de angustia. Por eso lo que hice en nuestra lección es una mentira alevosa. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo, el refrigerio y la lluvia tardía los preparase. ¿Por qué? Habrían creído la mentira, la falsa profecía, para sostenerse el día del Señor y vivir en su presencia. Dice Elena, oye, ¿a cuántos viste el amparo en tiempo de angustia? Habían descuidado la preparación necesaria, no clamaron a Jehová, no lo buscaron de todo su corazón y no recibieron la bendición prometida. Y por lo tanto no podían recibir el refrigerio, la lluvia tardía, indispensable para sobrevivir en la vista de un Dios santo. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y sobre toda palabra y obras malas. Tiene que reflejar plenamente la imagen de Jesús, como Dios le mostró en el Juan. Y por eso Jehová fue muy claro. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. O sea, si creemos a lo que se enseña en nuestra iglesia, nuestro corazón se va a apartar de Jehová. Será como la retama del desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierras pobladas y deshabitadas. En cambio,
¿Qué dice Jehová? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Eso pasará con los 144.000 sellados. Por eso, ¿a quién creeremos? ¿A Jehová o a los hombres que venden en la Odisea? Muchos de los cuales son siervos de la mujer Isabel, disfrazados de adventistas. ¿A quién vamos a creer? Por eso Jesús dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres y no compres de los que venden los lobos en la Odisea, porque si compras lo que venden los lobos en la Odisea, vas a perderte, vas a ser engañado, ¿no? Pero de Jesús, ¿qué podemos comprar? Oro refinado en fuego, que es el amor de Dios, el amor que Jesús tenía en el corazón, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, el verdadero manto de justicia de Cristo, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unges tus ojos con colirio para que veas, porque las vírgenes están dormidas y el ángel de la Odisea está ciego. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice Jesús. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué? Como Dios le mostró a Jehová y de las abominaciones que se cometen en la iglesia, las abominaciones anunciadas en Ezequiel 8. Y Jesús dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, estoy afuera. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y hoy, tristemente, en la Universidad Adventista del Plata, observamos hoy a la mañana el sermón, un bautismo. Y bautizaron a 3 chicas que están estudiando en la universidad. Y el que las bautizaba, que las bautizaba en el nombre de la Trinidad, ¿para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo. Les decía que iban a recibir el Espíritu Santo y no iban a recibir el verdadero Espíritu Santo. Tampoco recibieron el falso, porque Dios las protege hasta que tengan la oportunidad de oír cuál es la verdad. Pero es triste. ¿Por qué? Porque estas chicas creyeron a lo que les predicaron, creyeron a la mentira. ¿Y qué hay que hacer? Hay que despertarlas, hay que despertar a todo el pueblo adventista, porque todo el salón decía amén, porque todos están dormidos, todos están en la condición del ángel de la Odisea. Es triste, pero es la verdad. Y eso es lo que uno puede ver cuando entra a cualquier iglesia adventista. ¿Y qué tenemos que hacer? Despertar a nuestros hermanos, tenemos que darles el verdadero alimento a tiempo. ¿Para qué? Para que clamen a Jehová, busquen a Jehová, de todo su corazón lo encuentren y puedan recibir la bendición de Jehová. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y tengas un bendecido fin de sábado. Ahora aquí estamos en Argentina nuevamente y todavía es sábado, son las 6:30 de la tarde, pero hay sol, se pone dentro de 1 hora o 1 hora y media el sol aquí y nos estamos acercando al verano. Pero que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad. Tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.